Yo siempre sentí que había algo diferente, en la forma en que nos miramos dentro de casa. A veces era como si nos estuviéramos reencontrando, y no simplemente conviviendo, como si esa afinidad o ese inconveniente ya hubiera atravesado muchos caminos mucho antes de nacer. Con el tiempo comprendí que el espiritismo no solo explica ese sentimiento, sino que lo confirma con claridad. Según Allan Kardec, la familia no es una casualidad biológica, es un proyecto espiritual, es un reencuentro de almas que se comprometieron antes incluso de la reencarnación a evolucionar juntas y a veces a ajustar lo que quedó mal resuelto en otras vidas. Eso cambia todo porque de repente aquel hijo que pareció distante desde el nacimiento quizás ya haya sido un padre severo. En otra vida la madre superprotectora que insiste en controlar tal vez ahora esté tratando de reparar la ausencia de una existencia anterior, y ese hermano con quien convives entre el afecto y el roce puede ser alguien que regresó para terminar una historia que quedó a medias o para perdonar de verdad por primera vez. Yo ya vi hogares construidos sobre promesas hechas en el plano espiritual, vi almas que aceptaron reencarnar como padres e hijos para rescatar el amor donde antes había rencor, y también vi reencuentros de espíritus profundamente ligados que cambiaron de papel en esta vida solo para reconocerse en la mirada y seguir juntos más maduros en la jornada evolutiva. El espíritu, André Luis por manos de Chico Xavier, describe a la familia como un sagrado instituto de cura, un ambiente donde los espíritus se reencuentran no solo para vivir alegrías, sino para enfrentar pruebas y reparar errores del pasado. Él decía que a veces los mayores adversarios están bajo el mismo techo, porque allí, en ese ambiente íntimo y continuo, es posible rehacer lo que el dolor deshizo. Y tal vez ahora entiendas mejor ese vacío que sientes junto a quien debería acogerte, o esa culpa que cargas aunque trates de hacerlo todo bien. La explicación puede no estar solo en esta existencia, puede estar en los compromisos silenciosos que tu alma asumió antes incluso de nacer. Nadie nos preparó para esto. Nadie nos enseñó que amar a veces es aprender a respetar el dolor del otro o soportar el propio con paciencia. Pero el espiritismo nos muestra que toda relación familiar es antes que nada una oportunidad de cura, de rescate, de recomienzo, y de eso vamos a hablar ahora, la verdad sobre tu familia, que tal vez nadie haya tenido el valor de contarte, pero que tu alma ya sabía. La primera vez que me topé con el concepto de familia espiritual, a la luz de la doctrina espírita, sentí como si una cortina se hubiera abierto. Aquello que por tanto tiempo parecía injusto, confuso o simplemente doloroso comenzaba, en fin, a tener sentido. Según Allan Kardec en El Evangelio según el Espiritismo, existen dos tipos de lazos que unen a los seres humanos: los lazos corporales que nacen de la sangre y de las convenciones sociales, y los lazos espirituales que nacen de la afinidad entre los espíritus y permanecen incluso después de la muerte. Y fue en ese punto que todo se esclareció para mí, porque percibí que lo que muchas veces llamamos familia, en el sentido más común, puede ser apenas el escenario escogido por la espiritualidad, pero que los verdaderos vínculos van mucho más allá del nombre y de la genética. Kardec nos explica que los espíritus se reúnen en grupos familiares espirituales por afinidad, por necesidad de aprendizaje mutuo o por compromisos de reparación. Esos grupos se reencuentran a través de las encarnaciones, alternando papeles conforme a la necesidad evolutiva de cada uno. Y es por eso que no debemos extrañarnos cuando sentimos que ciertos lazos son más profundos que otros, incluso dentro de un mismo hogar. Esa comprensión transforma la manera como vemos la dinámica familiar. Aquella madre rígida, incomprensiva, tal vez esté en esencia intentando cumplir una tarea de reajuste. El dolor que ella causa puede no ser gratuito, sino un espejo de lo que ella misma sufrió en otra existencia. El hijo que llega con distanciamiento emocional, con una postura fría, puede ser el mismo espíritu que en otra vida fue herido por nosotros o nos hirió, y ahora retorna aún envuelto en defensas que el alma carga. Y lo más impresionante es percibir que eso no es punición, es oportunidad. El hogar es una oficina del espíritu, un campo de pruebas y de reencuentros que muchas veces desafía nuestras emociones para que podamos finalmente aprender lo que la teoría espiritual
ya nos enseñó. Amar, perdonar, ceder, acoger. ¿Cuántas veces reencarnamos al lado de aquellos que nos hirieron para aprender a verlos con otros ojos? ¿Cuántas veces volvemos al mismo núcleo familiar para experimentar el amor bajo un nuevo ángulo? El espíritu que hoy es tu padre puede ya haber sido tu hijo. La hija que te desafía puede haber sido tu madre, y cada inversión de papel no es castigo, es estrategia divina, es aprendizaje en su forma más directa. Cuando comprendemos la propuesta espiritual de la familia, el dolor cambia de lugar. Ella deja de ser un enigma sin respuesta y pasa a ser parte de un plan inteligente, justo y amoroso. Un plan que, incluso cuando no comprendemos de inmediato, fue aceptado por nuestra alma, porque en el fondo, ella sabía, allí, en aquel hogar, en aquella convivencia, en aquel vínculo, existía una chance real de evolucionar. Desde muy joven fui observando ciertos señales en las familias a mi alrededor y también en la mía, cosas que parecían pequeñas, pero que cargaban un peso espiritual mucho mayor de lo que se imaginaba. Una mirada que atraviesa décadas en silencio, un afecto inexplicable por alguien que acabamos de conocer, o incluso un resentimiento antiguo que no se justifica por la convivencia actual. La doctrina espírita nos enseña a mirar esos señales con más atención. En una de las obras psicografiadas por Chico Xavier a través de André Luis, hay el relato de un niño que a los 4 años llamaba insistentemente a la abuela de mamá. La familia achaba gracioso, pero el espíritu Emmanuel esclarece que aquella criatura traía recuerdos espirituales, resquicios de la última encarnación donde, de hecho, aquella mujer había sido su madre biológica. La afinidad, el cuidado, el afecto, todo reapareció con naturalidad, incluso bajo nueva apariencia. Esas evidencias no son raras, son frecuentes pero silenciosas. ¿Cuántas veces una criatura demuestra una afección instantánea por alguien de la familia o un miedo sin explicación por otro miembro? A la luz del espiritismo, comprendemos que son memorias espirituales emergiendo en la infancia, antes que el velo de la materia se torne más denso. Chico Xavier acostumbraba a decir que nadie nace en el hogar equivocado. Cada reencuentro es una página escrita antes del nacimiento, en un plano espiritual donde nuestros compromisos son firmados con base en la necesidad del espíritu y no en los caprichos de la personalidad. ¿Cuántas veces aceptamos volver como hijos de antiguos desafectos para aprender a perdonar desde la cuna o como padres de almas frágiles que un día desamparamos? André Luis refuerza que los vínculos familiares más profundos muchas veces cargan historias de vidas anteriores, amores que necesitaron transformarse en responsabilidad, culpas que necesitaban de tiempo y presencia para redimirse, y rencores que apenas la convivencia íntima puede disolver. También hay relatos tocantes de personas que al visitar determinados lugares u oír ciertas músicas experimentan una sensación intensa de nostalgia, como si ya hubieran vivido aquello, incluso sin ninguna memoria clara. Es el alma reconociendo fragmentos del pasado, elementos de otras existencias que aún vibran en su memoria espiritual. Esos pequeños señales son muchas veces la forma como la espiritualidad nos susurra verdades que aún no estamos listos para oír con claridad. Pero si escuchamos con el corazón, vamos a percibir que nuestra historia con aquellos que nos rodean es mucho más antigua de lo que imaginamos. Y así, pasamos a entender que la familia no es una casualidad, ella es un eco de vidas pasadas, un reencuentro sutil entre almas que incluso delante de los errores continúan llamándose vida tras vida. Con el tiempo, fui percibiendo que nada dentro de la familia permanece neutro. Las palabras que no decimos, los rencores que guardamos, el perdón que aplazamos, todo eso tiene consecuencia no apenas en el campo emocional, sino en el plano espiritual, porque cada gesto, cada reacción dentro del hogar reverbera más allá de la materia. La doctrina espírita es clara al afirmar que la familia es el primer campo de prueba del espíritu encarnado. Es allí, en el cotidiano, que probamos en la práctica aquello que afirmamos creer en teoría: el amor, la paciencia, la compasión, el perdón. Pero ¿qué acontece cuando huimos de ese llamado? Cuando escogemos el orgullo en el lugar de la reconciliación, cuando alimentamos rencores en vez de curarlos.
André Luis relata en varias de sus obras psicografiadas por Chico Xavier que la fuga de los compromisos familiares genera estancamiento espiritual. Muchos espíritus al desencarnar perciben que repitieron los mismos errores de otras vidas, apenas cambiaron los nombres, los escenarios, pero continuaron presos al mismo ciclo de orgullo e intolerancia. ¿Cuántas veces retornamos al mismo hogar vida tras vida apenas para vivenciar de nuevo lo que no conseguimos resolver antes? El hermano que rechazamos ayer hoy renace como hijo. El compañero que abandonamos hoy es padre o madre. Y si no acogemos ese reencuentro con humildad, corremos el riesgo de aplazar nuestra propia liberación. Pero lo contrario también es verdadero. Cada gesto de amor dentro de la familia tiene un poder inmenso de cura. Un abrazo que sustituye una ofensa, una escucha atenta que disuelve una herida antigua, un silencio respetuoso en el lugar de la crítica, pequeñas elecciones que parecen simples, pero que espiritualmente funcionan como bálsamos, abriendo espacio para nuevos caminos de luz. Chico Xavier decía que perdonar dentro de casa es construir el cielo donde antes había el infierno, y eso es verdad. El hogar donde las almas aprenden a respetar sus diferencias se transforma en un templo, no porque todo es perfecto, sino porque allí se instaló el esfuerzo sincero por la paz. Cuando acogemos los vínculos familiares como parte de nuestro plan evolutivo, el espíritu se fortalece, el dolor hace sentido, las pruebas ganan propósito e incluso los conflictos más intensos se tornan escalones, no prisiones. Pero cuando rechazamos esos lazos, volvemos al mismo punto. Volvemos a las mismas almas, al mismo conflicto, apenas con ropas diferentes y nuevos nombres, hasta que tengamos coraje de amar donde antes juzgamos, de comprender donde antes resistimos. Y eso nos lleva a una pregunta profunda. ¿Qué usted aún necesita resolver con su familia para no necesitar volver y repetir todo otra vez? Durante mucho tiempo, yo intenté resolver los conflictos familiares apenas con palabras y actitudes en el plano físico. Intentaba controlar reacciones, ser más paciente, buscar equilibrio, pero incluso así algo parecía incompleto. Fue entonces que comprendí que la armonía familiar comienza antes incluso de las actitudes externas. Ella nace en la sintonía espiritual. La doctrina espírita nos enseña que no estamos solos. A nuestro alrededor hay espíritus que nos acompañan, nos inspiran, nos observan, y muchos de esos espíritus tienen ligación directa con nuestros lazos familiares, sean protectores, sean hermanos en reajuste, que aún vibran con rencores del pasado. Para comprender y curar esas conexiones, es esencial desarrollar un canal más claro con el mundo espiritual, y eso no exige rituales o promesas, exige sinceridad, disciplina y fe. La primera práctica que me ayudó profundamente fue la oración, pero no cualquier oración. Hablo de aquella que nace del corazón cansado pero verdadero, de la oración que no pide cambios en el otro, sino comprensión dentro de sí. Chico Xavier decía que la oración sincera es un diálogo del alma con Dios, y según los espíritus, cuando oramos con humildad e intención recta, movilizamos fuerzas que no podemos imaginar. Comencé a orar por los miembros de mi familia, no apenas por aquellos que yo amaba con facilidad, sino principalmente por aquellos con quien yo sentía tensión, dolor, incomprensión. Al hacer eso, yo creaba un campo de vibración que poco a poco parecía disolver resistencias invisibles. El ambiente cambiaba, las personas cambiaban, o tal vez yo haya cambiado la mirada. Otra práctica valiosa es el Evangelio en el hogar. A veces subestimamos su poder por ser tan simple, pero ese momento semanal dedicado al estudio y a la reflexión en familia tiene una fuerza espiritual inmensa. André Luis relata que cuando una familia realiza el Evangelio con constancia, luces espirituales se encienden sobre el hogar, alejando influencias negativas y fortaleciendo los vínculos de amor entre los presentes, encarnados o desencarnados. También aprendí la importancia del silencio, no el silencio que se calla por miedo, sino el silencio que oye. La escucha atenta es una forma elevada de caridad. ¿Cuántas veces nuestros entes queridos solo precisan ser oídos y nosotros estamos tan presos a las nuestras certezas que no los dejamos hablar? Además de eso, aprendí a buscar el amparo de los buenos espíritus
a través de la lectura edificante. Leer obras como Nuestro Hogar o Entre la Tierra y el Cielo de André Luis no apenas instruye, sino que eleva el campo vibratorio. Cuando elevamos la vibración, nos tornamos más sensibles a la presencia de aquellos que nos inspiran desde lo alto. La conexión con el mundo espiritual comienza en el interior, cuando buscamos comprensión, cuando cultivamos la paz, cuando escogemos el amor, incluso en silencio. Los lazos se ajustan, los espíritus perciben, Dios percibe, y así, paso a paso, vamos nos tornando puentes entre lo que fuimos y lo que deseamos ser, entre el dolor que heredamos y la paz que podemos construir. Cuando pienso en alguien que vivió en la práctica todo lo que enseñaba sobre amor y familia, el nombre de Chico Xavier me viene a la mente como una luz mansa, constante. Chico no hablaba de la familia apenas como concepto espiritual. Él la vivía, incluso sin tener un hogar tradicional, incluso habiendo enfrentado rechazo, soledad y tantos desafíos personales desde la infancia. Él acostumbraba a decir, la familia es nuestro campo de servicio más urgente, porque allí donde conocemos los defectos, donde convivimos con las imperfecciones de cerca, donde las máscaras caen, es donde se revela nuestro verdadero estado espiritual. Para Chico, el hogar no era un lugar de confort idealizado, era el lugar de la construcción. Eso significa que muchas veces amar en el ambiente familiar duele, significa callar, significa ceder, significa perdonar y recomenzar, incluso sin que el otro pida disculpas. En sus cartas y conversaciones, Chico frecuentemente relataba mensajes de espíritus que habían desencarnado con rencores familiares profundos, espíritus que al llegar en el plano espiritual percibieron que las desavenencias en el hogar eran justamente las pruebas que habían pedido antes de nacer, pruebas que fueron rechazadas por orgullo, impaciencia o falta de entendimiento, y el arrepentimiento en esos casos era casi siempre inmediato. Pero también compartía historias de reconciliaciones silenciosas, espíritus que evolucionaron apenas por haber escogido el amor en el momento de la rabia, que conquistaron equilibrio espiritual por haber amparado un padre difícil, una madre ausente, un hermano agresivo, no porque el otro cambió, sino porque ellos escogieron amar a pesar del dolor. Chico nos enseñaba que dentro de la familia, el verdadero perdón no es aquel que exige reconocimiento, es el que comprende la limitación del otro e incluso así continúa presente, amando en silencio, sirviendo con ternura. En una de sus frases más tocantes, él dijo, «No exija de los otros cualidades que aún no poseen. La criatura mejora con el tiempo, con paciencia, con amor y con nuestro ejemplo». Y yo aprendí con él que a veces el mayor gesto de caridad que podemos ofrecer dentro de nuestra familia es nuestro equilibrio, es no revidar, es orar en silencio cuando el ambiente pesa, es oír con cariño cuando el otro solo sabe gritar, es seguir sirviendo incluso cuando nadie percibe el esfuerzo, porque, según Chico, cada vez que escogemos el bien en el seno de la familia, un lazo invisible se fortalece entre los espíritus, y ese lazo con el tiempo transforma lo que era dolor en luz. No se trata de anularse, sino de elevarse, de comprender que la gran misión que asumimos al renacer en ese núcleo familiar no fue recibir amor listo, sino aprender a amar de forma madura, consciente y profunda. Y es en ese proceso que, según él, curamos no solo nuestra historia, sino muchas veces la de toda una línea espiritual.